llega un momento dado en que la persona puede ser controlada por esa acción del mal. Dentro de esos pecados, el que más nota uno es la lujuria, sometido a espíritus de lujuria, el odio. En este del odio me voy a detener un poco, para que cuando hay como en el mismo rostro, en todo, uno tiene que ponerle cuidado. En este es importante, por ejemplo, una vez llegó un muchacho y así en conversación me decía, estoy muy deprimido, yo tenía una novia, la cuidé, le regalé muchas cosas, yo creía que iba a ser mi esposa y esta desgraciada me dijo, gordo, apestoso, y yo no sueño sino matarla y ojalá despedazarla, así sea con un corta uñas, y el rostro se le transformó totalmente. Yo dije, este ya no está en la línea del pecado, sino que realmente cuando uno encuentra expresiones así, ya eso va por la línea de estar controlados por espíritus odio, de odio. Y entonces, y de hecho le hice la oración, y cuando le hice la oración le dio mareo, vómito, se puso enfermo. Igual me pasó otra vez, y es por ustedes lo pueden discernir, porque una cosa es que uno siente una molestia, pero una viejita, la estrelló un tipo, y entonces ella venía así me dice, tengo una ira con un policía de tránsito, un tipo me estrelló, me fracturó, he estado maltratada, y el maldito policía ese me hizo un me dijo un croquis donde la culpable fui yo. Digo, un croquis para que yo fuera la culpable del accidente y no. Me decía, y es que se he pensado tanto y estoy con ganas de pagar un sicario que lo mate. Entonces ya ahí, de una. Entonces por la expresión, igual la misma circunstancia pasó en la señora. Me ha pasado algunas veces, cuando uno muchas veces confiesa, cuando uno nota que es algo insistente, entonces igual uno ata todos los espíritus de adulterio, prostitución, a veces los olores son apestosos que comienza a botar, y por eso aquí, en esto de la depravación sexual, una puerta abierta fuerte, mire, no hay cosa que una más directa fuertemente a una persona con otra que los vínculos sexuales. Y aquí dice depravación sexual, es decir, violaciones, actos antinaturales sexuales, para muchos no lo saben. Las prácticas de sexo oral y sexo anal son lo que en el satanismo se llama los pactos de semen. Entonces eso crea unos vínculos muy fuertes. De hecho, yo ayer les contaba a una persona, algunos ya me han escuchado esto, el primer caso, yo cuando llegué a Villavicencio de liberación, fue así. Pues en esa época no conocía yo nada y habían ido a buscar al padre Mauricio Cuesta, y entonces una muchacha se desmayaba, 12 del día, 6 de la tarde, pum, se desmayaba, se caía. ¿Qué sucedió? Y le oraban y todo eso, y no aparecía, ni espiritualmente aparecía nada, ni físicamente aparecía nada. Entonces ahí había un amigo que él incluso es un buen predicador, y entonces me dijo, yo tuve una prima que fue como bruja, o medio bruja, yo no sé, pero algo tuvo que ver con la brujería, dijo él. Si quiere la llamamos. Cogió el teléfono y le dijo, mire que hay una mujer que... Y llega y dice, es que la brujería no la tiene ella, la tiene el novio. Y por las prácticas sexuales actúa en ella.
Ahí yo comprendí claramente lo que dice 1 Corintios capítulo 6, que dice que todo pecado que se comete queda fuera del cuerpo, pero que el que fornica peca contra su propio cuerpo, y que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Es decir, y esto lo he podido comprobar de múltiples maneras. A veces llegan y le dicen a uno, mire que es que me están haciendo brujería, o mire que es que a mí me están echando hechicería, es que yo me estoy arruinando, y casi siempre es por eso. Ustedes imagínense en qué se produce cuando alguien va donde una prostituta, cuando ella se ha vinculado con cantidad de hombres, y con cuánto se ha vinculado esa persona. ¿Qué está recibiendo espiritualmente de eso? Y no una vez, esto lo he visto muchísimas veces. Entonces, esos vínculos, digamos, sexuales son lo más directo y lo más fuerte que se puede establecer entre dos personas. Las conductas de autodestrucción. Las conductas de autodestrucción, uno tiene que hacer un discernimiento para ver si son de carácter mental o si son de carácter espiritual. Y usa los estados mentales negativos como instrumentos de tentación. Es decir, por ejemplo, yo he visto personas que a través de ver películas, la persona puede quedar oprimida, y también a través de la internet con cuestiones fuertes que lee, esotéricas, que tienen invocaciones al demonio. Entonces se ponen a leer lo que dice ahí, pero a la vez están haciendo invocaciones. El caso más triste que yo tuve fue de un muchacho que veía la internet y la hermana me dijo, él escucha voces que le dice que se suicide, que se suicide. Él necesita ayuda. En ese tiempo pues no tenía mucho la experiencia que pues uno va acumulando con el tiempo. Le dije, tráigame los libros que él trae para saber cómo hacer la oración. Ella me llevó y resulta que cuando me llevó una caja así, hermanos. Había libros sin estrenar de yoga, de reiki, una cantidad de cosas, pero de la oscuridad había así por haber. Entonces haga cuenta que hoy me consultó, ella trajo, le dije, venga el sábado para hacerle la oración, no llegó el sábado. Pues resulta que el tipo se suicidó. Entonces, una puerta abierta puede ser eso. Entonces, cuando hay conductas de autodestrucción, en muchos de los casos, por lo menos de la persona quererse suicidar, primero hay que trabajar la parte emocional. Siempre. ¿Te acuerdas lo que les he dicho? Las heridas emocionales se vuelven una puerta para que el maligno actúe. Entonces uno tiene, y por eso dice, usa los estados mentales negativos como instrumentos de tentación. Estos son aspectos que habla la iglesia. La carnada del diablo es el orgullo, sobre todo la presunción espiritual. San Juan de la Cruz. Aquí, ¿por qué quiero explicarles un poquito esto? Porque muchas de las obras del mal, la principal pues ustedes saben que es la tentación. Ahorita miramos un poquito rapidito eso, pero el maligno trabaja mucho creando la presunción espiritual. ¿Usted cree que a qué lleva a que haya tantas, con el respeto que se merecen? Porque que gente que dice yo recibí revelaciones, yo recibí esto, yo recibí aquello, y muchos de ellos montan grupos aparte. Y muchas de estas personas, incluida nuestra propia iglesia, en Villavicencio había una mujer que decía que tenía el Santísimo y bueno, conseguía padres que iban, y la mujer
a través de eso ella no tenía carismas de Dios, sino era adivinación satánica. Y eso era lleno. Y como usted sabe que a la gente le gusta que le den supuestas profecías, mensajes y todo, y después esta mujer comenzó a ganarse la confianza y a sacarle préstamos de 20, de 30, de todo eso. Se voló robándose una millonada. Las visiones del diablo no hacen daño si hay humildad. ¿Por qué habla aquí de las visiones del diablo? Porque incluso a los mismos santos el demonio se le quiso aparecer como la Virgen María, como San José, como los santos. Entonces uno puede tener visiones falsas, marianas, visiones falsas, donde la persona normalmente a veces cuando alguien tiene una visión piensa que es por la santidad de él. Por eso dice, las visiones del diablo no hacen daño si hay humildad, porque el demonio nunca se va a vestir de humildad. Entonces por eso dice, el diablo puede presentar muchas ideas falsas con el pretexto de verdad. ¿Cómo luchar? Bueno, aquí se me olvidó explicar una cosita. Bueno, ahí dice atadura familiar, puerta de entrada. Yo esto voy a explicarlo un poquito. Muchos exorcistas no están de acuerdo que hayan influencia del mal por línea familiar. Es decir, que venga de generación en generación. No están de acuerdo y yo tengo que ser honesto y tengo que pues decir lo que dicen ellos. ¿Qué he visto en el tiempo? La mayoría de casos los he visto que esos vínculos se dan en la primera generación, es decir, abuelo, papá, hijo, ¿sí? En la primera y segunda generación. Pero principalmente lo que la señora preguntaba, cuando el papá mismo lo llevó al niño, lo puso en las manos de hechiceros o brujos. Sin embargo, oiga bien, cuando uno habla aquí de atadura familiar, lo que puedo decir y la experiencia es que uno muchas veces crece con esas prácticas y es también algo cultural. Pero no porque no sea cultural no deja de haber obra en el maligno. Por ejemplo, algo que se ha trabajado en el Meta y que, bueno, ha mejorado, pero no se ha podido quitar y ahorita se ha aumentado más con la llegada de población venezolana, es toda la cuestión esotérica. En Colombia está aumentando muy grande. Y yo me atrevo a decirle una cosa, que los brujos se vinieron de Villavicencio a vivir aquí a Bogotá. Es decir, ha aumentado de una manera exagerada aquí. Allá ha disminuido un poco. Bueno, ¿cómo luchar? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Sí. Que Bueno, yo sí se lo hablé. Acuérdese que yo les hablé que todo el proceso del embarazo, si la señora iba a donde hechiceros, más heridas emocionales, allí se colocaban, y se acuerda que les hablé. Vea, hay un libro de un padre que está en internet, como a todo mundo le gusta, gratis. Se llama La Caja Negra y la Sanación Interior, y trabaja todo lo que, bueno, él no lo trabaja a nivel de liberación, sino a nivel de sanación interior, y él explica cómo
muchas de esas circunstancias hay. Hay un exorcista español, se llama el Padre Pablo. Usted busca así la caja negra y la sanación interior y ahí aparece, es con una psicóloga. Hay hay una serie que ustedes la pueden ver, es interesante. Un sacerdote español, un exorcista, grabó como 6 o 7 programas que se llama eso, las puertas abiertas de satánicamente. Y ahí habla un poco de esto que yo estoy hablando. Está en un programa, se llama Entre Profesionales, el canal se llama así. Y ahí está Entre Profesionales. Bueno, señora. Ve, hay un grupo que precisamente nació aquí en Colombia y ha dado unos frutos muy buenos. Y ellos dentro de la metodología que Dios les dio, tienen la batalla espiritual. Usted se puede unir a ellos, ellos se llaman jesussalvamifamilia.org. Y ahí aparece testimonios, aparece la metodología, y incluye eso, la batalla espiritual. Sí. Entonces, jesussalvamifamilia.org. ¿Sí? Bueno, ahí voy a explicar esto rapidito porque hablamos entonces de las puertas abiertas. Entonces voy así rapidito a explicarles una cosa sencillita, no muy profundizada, para que podamos hablar un poco más de la oración. Mire, existe ataques espirituales, el más común es la tentación, que la tentación puede venir por atracción o por rechazo. El demonio puede impulsar que una persona sienta gusto por lo morboso, por lo esotérico, por lo oscuro, por lo pecaminoso, y puede hacer que sienta aversión por lo sagrado, por lo bueno. Entre el que le digan a usted, vamos a visitar a un enfermo y vamos a bailar reggaetón, pues a una persona dice, no, pues yo me quedo con el baile y no con, sí, con un visitar a un enfermo. Entonces, es importante y esa es la obra más permanente del demonio, la tentación. Esa es permanente, diaria, continua y es la más común. Ayer les decía un poco la otra, la oposición maligna. La oposición maligna es que el demonio busca que uno no avance en la virtud y en la gracia. Entonces él hace todo lo posible por mover, como decíamos, las personas y circunstancias para que usted sea parte de Dios. Entonces él le produce sueño cuando va a la Eucaristía, bostezar cuando está leyendo la Biblia, distracciones que vienen. Si se metió a un grupo de oración, allá encuentra a la señora o la viejita chismosa que la persigue, le molesta, suscita división. Es decir, coloca todas las circunstancias para que se aparte de ese camino que quiere emprender de conversión profunda. Entonces a eso se le llama oposición maligna. La obsesión maligna. La obsesión maligna es un ataque mental. La tentación es una idea que puede venir de manera breve, pero esta es de manera permanente y fuerte. Entonces a la persona se le puede venir idea de que se para en un lugar, láncese de ahí, o coge ese cuchillo, entiérreselo, o comienza a atormentarlo para que se aparte de Dios. Entonces
entra a una iglesia, comienza a colocarle groserías en la mente contra Dios, contra la Virgen. A veces le coloca imaginaciones de tener sexo con la Virgen, con Jesús, vulgaridades. Es decir, es una circunstancia de tormento supremamente grande, pero es a nivel mental. Ahí hay que tener por eso siempre para un proceso bueno de liberación, uno tiene que mirar si es emocional, si también tiene carácter psíquico y cómo ayudar a la persona. Y toca buscar un buen médico para poder hacer ese discernimiento. Pero cuando una persona recibe discernimiento de espíritus, hay personas que tienen ese don. De hecho, en Estados Unidos había una clínica psiquiátrica donde una persona de mucha oración le decía al médico psiquiatra: mira, esa persona está oprimida por espíritus de compulsión al sexo, o esta está oprimida con deseos de asesinato, de suicidio. Le hacían la oración de liberación y su recuperación estupenda. Lo que pasa es que ustedes saben que el problema es que hoy muchos psicólogos y muchos psiquiatras sí no aceptan la dimensión espiritual. Entonces, sin embargo, mire, es que no me acuerdo cómo se llama, hay un libro, pero es un psiquiatra, hay muchos psiquiatras protestantes que ha trabajado ese campo con los enfermos, cuando es más en el campo de la psiquiatría. Entonces, con la obsesión. La opresión es un ataque espiritual maligno sobre el cuerpo. Entonces, la persona siente que la tocan, siempre que la ahogan, siente que algo le llega sobre sí, que no la deja respirar. Es decir, ella y puede aparecer con daños físicos, ¿sí? Pero me olvidé explicarles una cosita. Existe la obsesión interna y la obsesión externa. Entonces, la interna son las ideas fijas, violentas, contra sí mismo, repugnancias hacia sus propias obligaciones, resentimientos, dudas, fascinaciones por lo malo. ¿Qué busca con esto? Postrarla, desesperarla, atormentarla. Y entonces es repentino y continuo cuando es externa. Entonces ahí es cuando son las apariciones, pueden ser a nivel visual, apariciones diabólicas variadas, una para crear situaciones agradables, otras para amenazarlo, amedrantarlo o seducirlo. Otras personas escuchan estrépitos, ruidos, groserías, obscenidades, otros olores suaves o olores pestilentes. Dirán ustedes, olores suaves, ¿para qué? Engañarlos. Exacto, pestilentes, pútridos, feos. Otros pueden sentir golpes terribles, abrazos, caricias. Otros a nivel del gusto los puede atormentar de saberle horrible los alimentos. Señora. Bueno, es que ahí yo no le puedo responder. Lo que pasa es que su merced tiene que mirar, y en esto, por eso es el discernimiento. Por ejemplo, nunca se vayan a quedar en lo externo, porque lo externo más fácilmente lo manipula el maligno, más fácilmente nos engaña a nivel externo.
Por eso uno debe pedir, yo lo hago siempre cuando oro y le pido a Dios que en su nombre ate todos los espíritus de engaño, falso profecía, falso mensaje, falsa visión, falso don, y que le cierro las puertas a todo engaño del mal. Los ato, los expulso y les ordeno porque mucha gente a través de falsas profecías se ha arruinado, o mucha gente a través de falsas profecías ha perdido hasta su misma fe. Yo conocí una mujer que le dijo, usted va a tener un hijo, no sé qué, bueno, le puse a decirle una cantidad de cosas y eso no se cumplió. Y esa persona era frágil en la fe, que hizo de una vez, arrancó con un odio profundo a Dios, que Dios lo había engañado, que mire que le había prometido, que no le había dado. Entonces en eso hay que tenerlo en cuenta. Existe algo que se llama, se da algunas veces, vejación maligna. Vejación maligna es cuando el mal ataca físicamente a las personas. La vejación se puede dar como una venganza del demonio o se puede dar normalmente como venganza del demonio. Recuerden que al padre Santo Cura de Ars le llegó a quemar la cama, no lo dejaba dormir cuando al otro día iba a confesar a un buen pecador. Aquí ustedes saben que un estigmatizado en Villavicencio, en Restrepo, a él lo golpeaba físicamente, tenía aparición, una vez le quitó unos dientes, es decir, eso se puede dar normalmente cuando la persona va adelantando en la virtud. Señora, perdóneme, voy a dar unos pequeños signos. Cuando hay una verdadera obsesión, hay signos visibles, ¿como qué? Como trasladar un objeto por una mano invisible. La persona queda con marcas o huellas o heridas en el cuerpo. A mí me tocó una vez una muchacha. Eso puede, a veces hay que tener, porque puede ser producto del pecado o producto también de hechicería. En el caso de esta muchacha, yo pienso, uno a veces los límites, esto no es difícil, ¿sí? Lo he visto 2 veces y creo que es más de hechicería. Esta muchacha, ella comenzaba a sentir ardor y de una vez le iba apareciendo como cuando le cogen con un bisturí. Y comenzaba y le salía así sangre. Y comenzaba así la cara. De pronto los pezones de los senos así, totalmente. Y por todo el cuerpo. Otra vez tuve que ver una mujer y fue por pura... Ella sentía la obsesión de que se le lanzara un carro, que se botara y se matara un carro. Eso también, por eso le digo que a veces puede ser hechicería. Entonces yo lo tomé como una obsesión del demonio. Entonces me quedé mirándole y me llamó mucho la atención porque ella venía en unas sandalias y le vi un rayón en la pierna y le vi que tenía la otra. Entonces venía con una amiga y le dije yo, venga, miramos, ¿qué tiene? Pues ella se quitó su ropa y tenía unos rayones de aquí, es decir, así como con bisturí de aquí, y aquí en toda la cadera, un círculo como cuando usted cogen con pura bisturí. Pues entonces tuvimos que hacerle oración, era una hechicería para que quedara inválida. Eso es lo que se llama los jeroglíficos malignos. Entonces por eso hay que a veces discernir si es vejación o si es hechicería. Miren, la hechicería hay de todas las formas habidas y por haber. Yo casi en mi predicación no me gusta mucho hablar de eso porque a veces uno resulta haciéndole más propaganda al diablo que a Dios. Y esa no es la misión nuestra. Sí. Señora,
Madre, es que la obsesión diabólica es ¿por qué se presenta? Dios lo permite. Lo segundo, por envidia y soberbia del demonio. Porque muchas veces las personas se ponen a desafiar al demonio, a provocarlo. O muchas veces se involucran con él y después se retiran. Entonces él las castiga. Yo en Villavicencio hubo un exorcista español, yo realmente eso no lo creía hasta que pude conocer un caso de cerca de una mujer que el demonio la violaba. La mujer comenzaba, ¿qué veían los demás? La mujer levantada y la mujer gritando que se sentía violada por el demonio. Los demás veían eso. Entonces, ese tipo de cosas, entonces muchas veces la persona ha desafiado al demonio. Hay personas que también uno no debe alimentar, porque es que hay gente que alimenta lo que le favorece al demonio. También puede ocurrir porque las personas comienzan a alimentar la melancolía, los escrúpulos, los miedos. Y ese es un buen material para que él trabaje. Al contrario, uno tiene que renunciar y combatir por todos los medios, porque acuérdense en qué dicen los santos, que el demonio es el gran triste. Y uno tiene que por eso en todos los medios. Otra cosa que puede ocurrir y que yo lo he visto 2 veces, 2 o más veces, es cuando las personas comienzan aquí en la cabeza. Una vez me ocurrió una muchacha, se murió el novio y comenzó a manejar la imaginación. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido relaciones sexuales con él? Y a pensar y a pensar, hasta que ella comenzó a tener y sentir y experimentar relaciones sexuales como si el muerto estuviera viniendo, pero era la intervención del demonio. Es en una puerta que también puede ser abierta y que ahí no la nombré, es los vínculos con personas vivas o muertas. El carro bebe, ¿sí? Sí, 406, para que vaya, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando dice vínculos con personas vivas o muertas, los dichos juramentos y promesas, que si yo me muero primero, que yo vengo a protegerlo, que si no, yo le cuento cómo fue allá. Eso no lo hace el muerto, lo hace el demonio. ¿Se acuerda cuando yo les hablé a ustedes ahí de cómo había pecados graves que podían ser puerta para abrirse al demonio? Uno tiene que suplicarle a Dios que le revele los pecados no reconocidos y los no confesados. A mí me tocó un caso de un señor que me dijo, mire, me llevo 3 años sin empleo, mi situación es esta, y hablaba de situación. Y yo le hablé de eso, que qué puerta le había abierto al mal. Y dentro de eso también puede uno quedar oprimido cuando las personas hacen tatuajes, porque los tatuajes, bueno, en eso, como no tenemos casi tiempo, míresen en internet lo que tiene el padre Teo. Él tiene una predicación sobre los tatuajes, pero muchos de los tatuajes, acuérdense que indican consagración y pertenencia. Entonces, a través de un tatuaje, yo he visto varias veces, y más cuando esos tatuajes tienen carácter maligno, la persona puede quedar oprimida. Bueno, cuando a mí me preguntan eso, sí, ponme cuidado de eso, cuando a mí me preguntan eso, yo normalmente, ¿qué digo? Yo le digo, hay que discernir. ¿Me entiende?
porque cuando yo digo todos los tatuajes, no, yo digo hay que discernir. Discernir, ¿por qué razón? Porque hay cosas sencillas que pueden parecer. Por ejemplo, una vez me contaba un exorcista, escribió un chino aquí en la mano, tú y yo. Y el maligno asumió el carácter de ese yo. Y quedó oprimido. Y no era en una letrica aquí pegadita. Entonces yo quiero en esto, mire, no hay que irse a los extremos. Siempre discernimiento. Porque a veces lo que le digo, maximizamos o minimizamos. Entonces, sí. Sí, no te tatuarás ni te harás excisiones de ningún tipo. Yo siempre le digo, ahí, míralo. Mira, o sea, le hablo de, pero la mayoría, yo no estoy a favor de, digamos, de los tatuajes. Y por eso digo que puede ser una puerta de entrada. Bueno, sí. Por eso le digo que no quiero profundizar en eso, porque es que perdemos tiempo y nos falta harto, ¿sí? Porque es que si preguntamos minucias me queda difícil y lo mejor es orar y echarse aceite bendito y pedir que le quiten eso, ¿sí? Hay veces en que digamos, hoy es tan difícil, mire, por eso nosotros necesitamos hoy más orar y ayunar y pedir el Espíritu Santo sobre los muchachos, porque ellos pueden tener el conocimiento y sin embargo no le da la gana, lo hacen. Y muchas veces de ahí muchas, puede que no quede poseído ni nada, pero sí hay estudios que muestran que muchas veces después de esto viene depresiones, desequilibrios nerviosos, es decir, se tira la salud, así de sencillo. Bueno, es que me colocó bueno, voy aquí, sí, espéreme un segundito que es que me colocó las nuevas filminas y no había terminado las otras. ¿Cómo luchar? Con una fe genuina y obediencia a la voluntad de Dios. Segundo, con vigilancia. 1 Pedro 5, 8. Tercero, evitando el pecado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 1850. Entonces, la primera, fe genuina y obediencia a la voluntad de Dios. La segunda, la vigilancia. La tercera, evitando el pecado. La cuarta, el discernimiento. Voy a dictarle el Lucas capítulo 8, versículos 13 hasta el 15. Hechos 14, 22. Y segunda Timoteo 3, 12. La cuarta, orando. La quinta, orando. A grandes rasgos, esas frasecitas están incluyendo todo, ¿sí? Es decir, bueno, aquí dentro de esta, recuerden que hay, bueno, levante la manito los que ayer no estuvieron. Uy, son hartos, entonces me toca decirles los otros. La vida sacramental. Recuerden que a través de la vida sacramental es que se recibe la gracia de Dios. Y dentro de esta vida sacramental es súper importante la Eucaristía y la confesión frecuente. Dentro de esta oración pues está el ayuno. Es decir, cuando usted se llena de Dios, porque usted ora, porque usted ayuna,
porque se confiesa frecuente, porque lee la palabra de Dios, porque hace adoración, alabanza, por las obras de caridad, esto tiene un valor gigante. Miren esto, aquí les nombré un arma grande, las obras de caridad. Hace muchos años me tocó, y 2 veces lo he escuchado, cuando una persona se vincula a cosas satánicas, le piden que nunca haga ni la más mínima obra de caridad, ni dar un vaso de agua. Una vez me tocó una mujer que apenas entró al templo, ¡pum!, se desmayó. Y eso venía con el cabello así desgreñado. Es decir, cuando hay alguna obra mala, cuando uno está acostumbrado o ya lleva harto en este campo, uno se da cuenta hasta por la mirada, porque muchas veces en el rostro los poros se le ponen brotados, muchas veces unas ojeras, bota olores con un olor azufroso, hay como muchos rasgos que va la persona como notándose la opresión espiritual que tiene, o un agotamiento muy grande puede sentir. Entonces, ¡pum!, se cayó. Y cuando se cayó, porque aquí voy aprovechando para hablarles de la posesión diabólica. Cuando se cayó, comenzó la mujer a hablar, otra persona a través de ella. Y entonces comenzó a decir: yo odio a esta desgraciada, esta maldita, no la he podido matar, porque esta estúpida no hace sino hacer obras de caridad. Y bueno, y fue nombrando, y pues ustedes saben que cuando uno ve una cosa de esas, uno no tiene que creer todo lo que escucha, porque Él es el Padre ¿de qué? Entonces bueno, yo escuchaba lo que decía, y resulta que ella venía acompañada de otra. Digo, y esta vieja estúpida que la viene acompañando, le voy a hacer una buena maldad. La idiota dice que me colocó allá, dice que un limón con unas en la puerta, dice que para que yo no pueda entrar. Volvemos a lo que les digo. Buscamos la ayuda de Dios cuando ya hemos creído en supersticiones, sí, mal. Vea, eso le hicimos mucha oración y no pudimos. Entonces en ese momento yo le envié a ese padre español a que le hiciera, pues mirara qué era el exorcismo, y él se dio cuenta que la mujer no se liberaba, era porque en el anillo de matrimonio estaba hecha la consagración y la opresión de brujería diabólica, en el propio anillo. Por eso hay cosas que, y vuelvo y le digo, no es el objeto, al objeto muchas veces le colocan un espíritu acompañante. Entonces lo que le decía, yo encuentro allá esa cosa, no sé, que vi unos pelos, que vi unas cosas, eso le sirvió a usted para discernir qué quiere. ¿Qué vi unas monedas? Pues esto está indicando ruina. ¿Qué vi tierra? Pues los objetos que ahí colocan están simbolizando el daño. A uno eso le sirve incluso para mirar qué es y así poder orar, pero y coger esas cosas y botarlas lejos, en lo posible no cogerlas con las manos, sino con algunas pinzas, desamarrarlas y botarlas lejos y observar qué hay ahí. Pero no, sí hay que hacer oración, pedir protección, y no crean que esto, vea, yo estuve en una parroquia en Acacias, en esa parroquia aparecía el tanque lleno de gusanos blancos, y una vez encontramos debajo de todas las imágenes de la parroquia llenas de objetos de brujería, metidos, limones, cosas, dentro de la ofrenda misma. Ustedes que recogen la ofrenda, ahí meten billetes así que amarrados de dólar y todo eso. Eso está rezado para que se quiebre económicamente una parroquia o una. Entonces, uno, ¿qué hace? Pues uno que conoce eso, pues sabe qué están haciendo. Lo que hace es, con eso aprende cómo hacer la oración de liberación y combatir. Combatir porque uno se dio cuenta cómo lo hicieron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Era en el anillo que estaba eso, pero a esa señora
Su única protección y de que esa brujería no actuara fue, ¿y sabe quién era? La suegra. Le hacía porque ella misma, y lo decía, uno deducía por lo que ella decía. Nunca estuve de acuerdo que su hijo le hacía a su propio hijo brujería para que económicamente no le pudiera dar buena vida a ella. Le hacía brujería a los hijos para que le hicieran la vida insoportable a ella. Normalmente las cosas, oiga bien, normalmente las cosas malas no las hace alguien desde lejos, la hace cerca. Mire, yo he conocido varios casos en parroquias que las mismas personas de los grupos de oración le hacen hechicería a los párrocos. Y no ha sido uno ni dos, ni muchas veces para dañar la salud del sacerdote, hechicerías pidiendo que se desvíen sexualmente. Una vez me tocó, no lo hice con una monjita de Medellín, le pedí a una amiga que me hiciera esa oración, hechicería para que entre las comunidades le frieguen la vida, le persigan los compañeros, es decir, pero con toda esa simbología, y eso no lo hacen personas de lejos. Rapidito, voy a lo que es, mire, quiero que una cosa que les quede clara, en este caso que les expliqué, digamos, no es que la persona se meta en el cuerpo. La acción del mal es desde afuera, así hacia adentro. Porque a veces la gente dice, se le metió el diablo. Entonces pensamos que el diablo está allá. Acuerde que él es un espíritu y no está sometido a ningún cuerpo. Puede entrar, pasar paredes porque no está sometido a eso. Entonces, mire, la posesión diabólica es porque directamente la persona ha establecido o ha dado pautas para que el demonio haga su acción. Es decir, que tome control de ella, que ejerza dominio. Entonces, mire, la posesión es una sustitución transitoria de la conciencia de la persona por otra conciencia. Es una influencia directa y permanente de Satanás sobre la persona. Entonces el maligno puede influir el cuerpo de esa persona, moverle sus órganos, como si fuera su propio cuerpo. Pero oiga bien, es un dominio exterior, despótico, violento. Oiga bien, un dominio ¿qué? Exterior, despótico, violento. Solo, y vea, y él no toca el alma. El alma es inviolable. Busca perturbar el alma y llevarla al pecado, pero no la puede tocar porque ese es el sagrario. Entonces ahí, para un exorcismo, la persona tiene que querer. No es algo que yo lo llevo ahí y sáqueme el demonio. Tiene que querer. Volvemos al libre albedrío. Ha existido, y no siempre eso ha ocurrido porque la persona sea perversa, sea mala. En la historia de la iglesia hubo unas monjitas que quedaron poseídas y hay casos, digamos, de como un sacerdote leído en la historia de la iglesia, que también, que Dios permitió eso para que la misma iglesia se convenciera de la existencia del demonio y como que se pellizcara, permitido por Dios. Una persona que está poseída puede comulgar, claro, cuando está en buen estado de... Casi siempre, vean, la posesión casi no se da, pero cuando se da es porque la persona libre, voluntaria, consciente, hizo un ritual de vinculación con el demonio. Entonces, un pacto. Renuncian a la fe católica, reniegan, maldicen,
cometen sacrilegios contra la Eucaristía, contra la Biblia, hacen unas promesas de sometimiento al jefe satánico. Algunos dicen que en ese ritual se arrodillan y hasta le besan la cola al satánico mayor, que se le someten a lo que le manden, y en eso las órdenes son estrictas, es decir, no es que lo coloquen en duda. Entonces, en la posesión hay una fase de crisis y hay una fase de tranquilidad. Entonces, puede haber convulsiones, estallidos de rabia, impiedad. La persona puede decir obscenidades, tener prácticas blasfemas. Y la persona incluso ya es consciente cuando irrumpe el mal y después ella no recuerda qué pasó. Y después la persona también tiene una fase donde la persona puede aparecer con enfermedades extrañas, crónicas, se resiste a todos los tratamientos normales médicos. Bueno, ¿cómo se conoce que una persona puede estar posesa? Porque posesa, ¿por qué? Habla idiomas desconocidos de una manera perfecta, aunque nunca los haya estudiado. Inglés, francés, italiano, lo que sea. Tiene un horror instintivo a lo sagrado y a lo santo. Distingue claramente entre una hostia consagrada, una que no está consagrada. Distingue entre el agua que está bendecida, la que no está bendecida. Él conoce a una persona si está bautizada, si no está bautizada, si no está confirmada. Ellos tienen una claridad en eso. Es decir, ellos revelan cosas ocultas y distantes sin el uso de telepatía. ¡Pum! Y la señora tan le va diciendo cosas muy de su interior, de su vida pasada, con una tranquilidad bien grande. Fuerzas notablemente superiores, es decir, se le triplifican las fuerzas. Pues con 2 dedos levantar un carro, pueden volar, es decir, a gran altura, brincar y volar a gran altura, pueden caminar por paredes, por techos, es decir, por eso les digo que son cosas que se salen de lo normal. Depravación moral, buscan autodestrucción, las pupilas se le lanzan hacia atrás, contorsiones, hacen unos movimientos con el cuerpo que uno normalmente no puede. ¿Cómo puede llegar esto? Puede llegar también por intervención del maligno cuando uno está en un estado de pecado mortal. Cuando hay una donación explícita a Satanás, cuando hay una vida permanente de pecado, de apostasía, de renegar de Dios, de la Eucaristía, de dejarse llevar de la lujuria, la envidia, los vicios. Ustedes vieron que allá las drogas, eso está en una reunión de exorcistas, últimamente se reunían. Yo tengo un amigo que vive en Atlanta y él está asistiendo, cada año hay una reunión de exorcistas y él me contaba que uno de los temas que están tratando y que es importante, ellos hablaban el yoga, el reiki, todo, dice, puede quedar poseído. Así, poseído, porque ahí hay invocaciones, con las mantras se está llamando demonios. Entonces, en esos casos puede llegar a la posesión, porque vuelvo y le digo, ¿quién es el que le abre las puertas? Uno mismo. Bueno, vamos ahora a los remedios. En ese caso de la posesión, la confesión sacramental, la Eucaristía, la oración, el ayuno, la lectura bíblica,
una fe profunda en Dios y una obediencia a la instrucción de la iglesia. Mire, sin obediencia no hay liberación. Yo he leído muchos libros y vea, una cosa que es tremenda, en casi todos los casos de hechicería, Rafael ayer les hablaba del padre Pascualini, y en otros libros de exorcistas el rosario. El rosario es de lo que más bloquea brujerías y acción del demonio. El crucifijo, acuérdese que su sola vista pone en fuga los demonios. El clamar el nombre de Jesús y María Santísima. Los exorcistas dicen que en el santo nombre de María se pueden atar los espíritus de impureza y que hay una eficacia muy grande en todo lo que va contra la pureza para expulsarlos. Los sacramentales, especialmente el agua bendita. Santa Teresa dice que ella nos ayuda en los asaltos diabólicos. Muy bien. Claro, madre, que les he dicho, la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros no solamente la clamamos, sino que la ¿qué? La recibimos. La recibimos. Bueno, voy así rapidito aquí. Esto es cómo conservar la liberación. Y finalizo a lo último con una sesión de preguntas porque yo creo que ya el tiempo se nos acabó. ¿Cómo conservar la liberación? Vean esto que dice ahí. ¿Cómo es? Ganar una batalla no es ganar. Siga leyendo. La batalla es hasta el final. Hay gente que dice, no, es que yo como que me metí en las cosas de Dios y al demonio me ataca, yo me voy a quedar quietico, que así como que no me hace nada. No hay término neutro. Acuérdese lo que dice el Señor, el que no está conmigo está en contra y el que no reúne, desparrama. No hay términos neutros. Lea por favor. El orgullo es nuestro mayor enemigo. El diablo no me puede hacer nada que Dios no permita. El único poder que tiene es el que le damos. Entonces, cuando yo mismo, que esto es lo que a veces a mí me cuesta porque, y es lo que yo más he notado. Si usted está sintiendo un ataque espiritual, ¿usted quiere la victoria ya fue ganada? ¿Cómo que no? Ay, Dios mío, perdí toda la tarde aquí. Toda la tarde. Perdieron ustedes hasta la ofrenda que dieron aquí. Ya Él venció. Yo lo que tengo es que apropiarme en mi vida de la victoria de Cristo. Él ya venció. Y que el demonio nos sigue haciendo la guerra, claro. Pero nosotros tenemos quien ya lo venció. Entonces nosotros tenemos que vivir esa liberación y esa victoria en mí. Y ahí es donde viene el ¿qué? El libre albedrío. Me conecto con Dios que es vida, bendición, o con el mal que es maldición y muerte. Por eso dice, el único poder que tiene es el que le damos. El maligno sabe cuando usted mismo está viéndolo en todo lugar. A él le encanta eso que usted va y me entiende, y que viva pendiente de él y que vea. Por eso las personas que se involucran en el ocultismo y cuando han estado metidos normalmente terminan enfermos mentales. ¿Y qué es lo que yo veo a veces? Lo que yo le decía, no hay que estar viendo el diablo en todo. Una vez estaba en Cartagena y estaban haciendo una alabanza y una señora gorda, dele ahí,
y por no pararse y a la varilla y aplastada, peló los cables, hizo un corto y ¡ay, Satanás, Satanás nos está atacando! ¿Cómo va a echarle la culpa al diablo de estar ahí, mueva el rabo y no fijarse que quemó los cables? Entonces nosotros a veces tenemos la tendencia a eso, a echarle la culpa al diablo de lo que nosotros hacemos. Lean por favor, hijitos. La liberación es un proceso. Miren esto, la liberación debe ser una parte continua del proceso de conversión en el que buscamos al Señor y le vamos entregando nuestra vida. Mire, siempre hay que buscar la conversión profunda. Y uno tiene que estar vigilante, ¿por qué? Porque uno muchas veces espiritualmente llega a un estado de una zona de confort. Yo como que me voy a salvar, yo como que ya... Yo no hago nada malo, no robo ni mato, pero tampoco hace nada bueno. Acuérdese que no basta con tener las manos limpias, hay que tenerlas llenas de buenas obras. Muy bien. Bueno, lean por favor esto. Bueno, esta partecita acá, hermanos, en el folleto este de sanación de la historia familiar, bueno, yo lo escribí porque hay muchos libros de sanación familiar. Uno encuentra el libro del padre Robert de Grandis, el padre Hans, ahora el padre Josefo. Y yo siempre notaba que, y en los grupos y en muchos folletos que han sacado, casi siempre que hablan de la sanación familiar, la hablan solamente como si fuera un proceso de cortar maldiciones, cortar ataduras, ¿sí o no? Y resulta que muchas personas, los libros a veces lo nombran, pero nunca se lo dejan claro que, por eso dice, responsabilizarse por la siguiente, es decir, palabras sencillitas. Bueno, esto es un tema largo. Allá en Villavicencio nosotros hacemos un retiro de todo un día, mañana y tarde, porque le explicamos cómo se hace el genograma, que eso es científico, eso no es una idea, porque hay gente que piensa que eso es una idea estúpida, que eso es de un grupo de locos. No, el genograma es una cosa científica donde le enseñan a darse cuenta a la persona cómo los conflictos que yo estoy viviendo hoy pueden venir de generación en generación porque no se ha responsabilizado para tomar decisiones diferentes. ¿Sí lo entienden? Tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, aquí en la historia de Colombia, yo estoy pegándole la mirada un poco a la cuestión de lo de Bolívar, mirándola por un poquito aunque ya yo había leído, pero los que están mirando la serie, ¿sí ven los crímenes que cometió Bolívar y los que hicieron los otros? Es decir, ¿y qué nos dice eso? Que las cosas las tenemos que arreglar a las ¿qué? A las buenas, sí. Así nos las han enseñado. Me quitó la cabeza, le quito la cabeza, me hace esto. Pero una cosa, miren a nivel familiar, que aparece en la historia de Bolívar, que aparece ahí. Era costumbre entre los españoles que hacían casar a sus propios hijos con familiares para no perder el abolengo. ¿Se dan cuenta la hermana de Bolívar casada con el primo? Y eso ocurrió igualmente aquí en Colombia. Aquí en Colombia, y que eso yo creo que todavía sigue muy metido y que uno tiene que conocer la historia porque cuando uno no la conoce vuelve y la repite. Entonces, eso es bueno conocerlo. Por ejemplo, aquí en Colombia, los indígenas eran muy flojos en su gran mayoría. La mujer era la que tenía que salir a trabajar
porque según la mentalidad indígena, ella era la que era fecunda, lo que sembraba se le daba. Él se quedaba en la casa tomando, sí, tomando chicha, y después ella tenía que venir a echarle los menjurjes para que no lo molestaran los zancudos, es decir, era el flojo. Una cosa que me impactó en la historia de la familia colombiana, pero mucho me impactó, es que los hijos no los criaba el papá, los criaba el hermano de la esposa. Y según la historia colombiana, cuando ese hijo crecía, podía matar a su propio papá y no era mal visto. De hecho, ustedes den cuenta por qué tenemos en Colombia una sociedad sin papá. El 80%, aumentó, ahorita leí como el 82% de los niños están naciendo de relaciones fortuitas, ni siquiera de uniones libres. Entonces, por eso hay que responsabilizarse. Entonces, en ese folleto que ustedes van a ver, lo insisto, y hay unos puntos para que uno trabaje la sanación interior. ¿Cómo era nuestra familia? ¿Qué complejos tiene? ¿Qué traumas tiene? ¿Qué cosas trae la familia? Ahí trae como un diagnóstico. Es este. Mira, pásamelo. Usted lo ve ahí pequeñito y bueno, pues parece como todo chichipato, pero eso costó años, sí. Vea, entonces aquí por lo menos. Entonces aquí trabaja el primer paso, entonces la sanación interior, y ahí por eso se le dice emociones que predominan en la historia familiar: la cobardía, la vergüenza, los miedos, la frustración, el rechazo. Es decir, buscar uno cuáles son esos traumas, la violencia, los secretos familiares, qué secretos hay en la familia. Y el folleto trae unas oraciones guía de sanación y familiar en ese campo de la sanación interior. Después habla de otro campo. Entonces trae varias oraciones y después trabaja el arrepentimiento y responsabilizarse de la propia generación, del futuro. Entonces ahí trae unas oraciones. Después trae la intercesión por los difuntos, cómo orar por los fieles difuntos de la generación, a quienes tener en cuenta. Y finalmente trae ya lo que es las oraciones de liberación. Sanando la historia familiar. Vamos aquí. Lean por favor esto. Bueno, paremos aquí en esto. ¿Se acuerda? Pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la elige para que tú y tu descendencia. Si yo estoy conectado con Dios, mi vida como yo la vivo se vuelve una bendición para la familia. Si la vivo de una manera diferente, se vuelve una destrucción. Esto es lo que ya les expliqué. Y renunciar a las mentiras. ¿Por qué? Porque uno muchas veces vive, el que menos se conoce es uno mismo. Por eso Evagrio dice: si quieres conocer a Dios, conócete a ti mismo. Entonces, quitar la mentalidad de escape. El escape es: tengo este trauma, o es que me dejó mi esposa, entonces me voy a conseguir otra, es que tengo este problema. Es decir, todo lo que vaya. Ya vamos a acabar porque ya los veo algunos parándose y ya los mando a la casa. No, eso no se va a perder ahí esos libros, tranquila. Por favor, conocer su debilidad. Yo tengo que conocerme. Y yo tengo, ¿te acuerdas lo que hablábamos de las las fortalezas espirituales? Necesitamos resistir los viejos patrones de pensamiento y de reacción. Romanos 12:12, renovar la mente. Yo mismo tengo que conocer cuáles son las mentiras que me digo, cuáles son las excusas que yo salgo.
Esta semana me pasó con un señor, una pareja, que no vamos a decir, y padre, ¿qué será que todo lo que hacemos eso nos hacen brujería y todo eso? Y llega y me dice la esposa por aparte, porque los escuché por aparte, digo, yo me quiero divorciar porque yo tenía plata y me cogí con este viejo y es un flojo del carajo. Y le pongo y todo y me está acabando lo que yo tenía. Entonces ahí no había ninguna brujería ni nada. Es eso, es poder uno conocer cuáles son las mentiras que uno se dice. Porque ustedes saben que una de las mentiras más es que yo soy víctima, a mí me persiguen, a mí no me quieren, a mí me tienen envidia. Entonces salir de esa mentalidad de víctima. Responsabilidad. En Él tenemos todo lo que necesitamos para responsabilizarnos con nuestra vida. Esto es este puntico de declarar con la propia vida lo que es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que sembrar la palabra de Dios y vivir acorde a la palabra. Porque Jesús mismo nos dijo, el demonio siempre va a buscar arrancar de nosotros la palabra. ¿Dónde lo dijo? En la parábola de la siembra de ¿qué? De la semilla que viene, que una se la llevó, que otra, que las preocupaciones del mundo. Exacto, que una poquita. Vivir en libertad, en la libertad de la protección dada por Dios. Mira esto, cada persona necesita una estrategia para vivir bajo la bendición de Dios. Cada persona necesita una estrategia para vivir bajo la bendición de Dios. Es decir, hermanos, en esto es importante el director espiritual, que le ayude a discernir, que le ayude a orientar. ¿A qué quiere decir eso? No es lo mismo la manera en que el maligno va a atacar a un casado, a un soltero o a un religioso. Es absolutamente diferente. Lo mismo no es como muchas veces uno encuentra que la señora casada, ay no, yo quiero vivir ahora en virginidad. No, mija, es que usted es casada y la sexualidad hace parte de su vida matrimonial y hace parte de su consagración a Dios y de su vida de oración. Entonces, ¿sí van entendiendo? Por eso cada persona necesita una estrategia para vivir bajo la bendición de Dios. Admitir nuestra vulnerabilidad al pecado y nuestra dependencia de Dios y profundizar nuestra relación con el Señor cada día por medio de la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio. En esto, ponle cuidado a esto, el servicio. Una persona, se ha comprobado que las personas que se colocan al servicio de los demás, lo que decía el monseñor Fulton Sheen, la oficina del diablo es el ocio. Entonces, cuando uno está ocupado, lean por favor esas citas bíblicas. Estoy seguro que le continuará hasta concluirlo el día de Cristo. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Pues Dios siempre es el que produce en ustedes tanto el querer como el actuar para agradarle. Es decir, Dios nunca nos va a abandonar. La libertad se encuentra, mire esto, estas dos, con esto ya vamos a terminar, hijitos. Y sí, el temor se basa en el engaño, no en la verdad. ¿Por qué en el engaño? Cuando yo le doy la supremacía, es que el demonio puede todo, el demonio, y Dios que queda ahí, y Dios como que no actuará. Por eso se basa en el engaño, no en la verdad. Mira esto, está oscuro, léalo por favor. Jesús nos dio autoridad, nos dio poder a todos, no a unos.
Desde el bautismo usted recibió la autoridad, recibió el poder del Espíritu Santo, recibió el vínculo con la iglesia. Somos una familia donde hay comunión de santos. Por eso miren que les ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a usted. ¿Será que esto no es palabra de Dios? Tenemos que creer en la palabra de Dios y que eso, nada nos hará daño si caminamos en la autoridad de Jesús. Lean por favor. Ningún manifestado en Cristo Jesús. Oiga, nada, absolutamente nada nos podrá apartar del amor de Dios. Sí. Rapidito así les explico una cosita y cerramos porque ya lo otro es práctica de ustedes. Una cosita. Aquí tienen lo que es para hacer oración por la familia, ¿sí? Yo saqué un librito porque las oraciones de liberación tienen un orden para hacerlas. Ese librito lo tienen aquí. Es un librito negro que aquí dice liberación. Yo creo que aquí siempre lo van, ese librito, yo sé que algunos lo tienen, María Santificador, ese que tiene el Señor. Sí, ese. ¿Me lo puede pasar un segundito? Bueno, le explico aquí rapidito con el folleto. Ese folleto, ¿cómo nació? Yo veía que las personas, y cuando iniciamos toda esta organización, porque ese seminario de fe y conversión en Villavicencio nació inspirado por Dios, porque era tanta la gente y decíamos, ¿cómo hacemos para ayudarlos? Y entonces en una oración el Señor nos colocaba, ustedes me piden que los liberen, pero ellos no me conocen. Entonces nació así. Entonces yo me di cuenta que habían, y usted los encuentra, incluso hay libros grandes del Padre Pibel, de todo eso, y entonces aparecen muchas oraciones, pero la oración está revuelta. Aparece que oración de protección, por allá que oración de rompimiento de ataduras, que oración de eso. Entonces uno en la cabeza no tiene un orden. Entonces, ¿qué fue lo que yo traté de hacer en este folleto? Colocar el orden de cómo se hace una oración de liberación. Porque yo sé que muchos me iban a preguntar, y nos hablaste de tanto, ¿y qué hacemos? ¿Cómo? Entonces, intensa alabanza, ese es el primer paso. Hacer adoración al Santísimo, hacer alabanza. Después es súper importante hacer harta oración de protección. ¿Por qué? Porque en muchos lugares el uno se revuelca, el otro grita, el otro chilla, el otro, y eso parece una jauría de marranos, traumatiza. Y uno nunca debe dejar que en una oración de liberación el diablo arma el show. De hecho, cuando se hace un exorcismo, eso debe ser privado y que nadie se dé cuenta. A un lado un equipo de intercesión, el exorcista y las pocas personas que le ayuden a sostenerlo. Después, ayer le dieron de regalo esa oración, la súplica ardiente a los santos, pedir la ayuda de los santos ángeles, pedir la intercesión de la Virgen María, es decir, suplicar que ella le acompañe. Después, oiga bien, atar todas las fuerzas del mal, todos los espíritus, todas las... aquí, entonces yo qué hice, los nombré y después coloqué unos esquemas de oración de acuerdo a cada paso que aparece ahí. Después la oración de renuncia. Yo me vinculé con el mal.
Entonces lo más importante, después de que yo me vinculé, porque me metí en eso, yo corto eso con la confesión y con una oración seria de renuncia. Entonces yo, en el nombre de Jesús, renuncio y le quito todos los derechos que le di al demonio para actuar en mi vida. Y usted nombra qué fue lo que le dio, que fue a que me leyeran las cartas, que esto, es decir, usted nombra, hace un diagnóstico, que aquí un poco lo nombro en eso, qué fue lo que practicó, y hace la oración de renuncias, con su nombre, su apellido, le quita todos los derechos, que es la oración que hacemos nosotros en el bautismo. Después de que se ha renunciado, cuando hay hechicería, incluso, entonces ahí se hace la oración de rompimiento de todo, es decir, por ejemplo, yo hice un pacto, entonces yo lo rompo. Que yo siento que a mí, que supongamos que no sea un pacto, sino hechicería, que a mí me amarraron los pies y las manos. Entonces yo ahí hago un rompimiento de todo lazo que represente el daño que quieran hacerme a mí, porque el muñeco, ¿qué es lo que representa? El daño, pero lo que lo hace es un espíritu de él. Entonces yo me desato. Que supongamos que yo siento que a mí me dieron un bebedizo, pues yo en esa oración de rompimiento destruyo los efectos de todo brebaje, de todo lo que haya sido conjurado, rezado, dado a beber con hierbas, con todo. Yo oro específicamente. ¿En qué momento esto es súper poderoso? Cuando usted comulga, porque usted ahí tiene el cuerpo y la sangre de Cristo. Usted comulga y usted lo puede hacer con una oración sencilla como cerrar los ojos y por el poder del cuerpo y la sangre de Cristo en mí, yo destruyo todos los efectos diabólicos de hechicería y yo nombro lo que yo estoy sintiendo o lo que yo creo que en el área en la que el demonio me está afectando. Pues esa es la economía, nombro eso. Si yo siento que es en la salud, que es en la cabeza, yo nombro el área. Y mire, hace poquito, nunca duden, vea, una cosa que es, pero así tremendamente, no hay cosa más efectiva que cuando usted está orando, que Dios inmediatamente está obrando. El otro día un sacerdote que nunca está, pues él de allá a la Dios y me llamó y me dijo, padre, yo quiero que me ayude, estoy asustado. ¿Qué pasó? Dijo, es que entré a una habitación que me dijeron que fuera y yo me puse a bendecir esa habitación y una mujer que dicen que la hechicería, que es la que hacía esa hechicería, se revolcaba y gritaba y todo eso y yo no sabía qué hacer. Le dije, padre, es que en usted actúa el sacerdocio de Cristo, porque no hay sino un solo sacerdocio, el sacerdocio que actúa en un hombre que se llama Pedro. Pablo puede ser el pecador más pecador como sacerdote, pero el que está actuando es el sacerdocio. Cuando usted se confiesa, cuando usted, porque a veces le dicen, ¿será que quedé confesada bien? Es que el padre como que cerró los ojos y no sé si me escuchó o no. ¿A quién le estaba usted diciendo los pecados? Pues al sacerdocio de Cristo. Usted no se lo usted está colocando en el sacerdocio de Cristo. Pero a veces la gente pregunta eso, ¿y el padre Linero será que quedaron casados los que el caso? No, el que lo es el sacerdocio de Cristo, y eso deben ustedes tenerlo claro. Sigo, la oración de liberación, después aparece, entonces yo destruyo. Y vea, muy sencillo, una oración sencilla de liberación. Uno ata en el nombre de Jesús, expulsa por el poder del Espíritu Santo y ordena que nunca más regresen o que no causen venganza, daño, destrucción. Ata. Se ordena enviar a los pies de Jesús, que Él disponga como Él quiera, a lo profundo de los infiernos. Nunca enviar los animales o cosas de esas, porque en uno de los libros que leía, una persona se puso a hacer eso, lo mandó unos marranos, el marrano se enloqueció
y le mordió y le quitó casi medio rabo. Sí, entonces eso no. Y finalmente, después de que todo lo que ha sido liberado, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí por eso aparece la oración al Espíritu Santo. Se hace una acción de gracias por lo que Dios hizo y se bendice el hogar. Aquí trae una bendición sencilla que la pueden hacer ustedes y se riega agua bendita. Muy bien. Señora, vuelve su merced a la misa. Hoy me da ganas de coger una correa y darle por esa cola. Vuelve y diga lo que dijo. Pero hermana, volvemos a la misma cosa que les he dicho. Si usted está orando, ¿quién tiene miedo? Que tiene que tener miedo es el enemigo, no usted. A él le pregunta, no, padre, ¿y hago esta oración en el día o en la noche? En esto que... No, hermanos, concientícese de que usted, desde que usted se bautizó, en usted habita el Espíritu Santo, que usted es templo del Espíritu Santo. Concientícese cuando vea a otro que él y usted es hija de Dios, porque mientras usted no viva bajo ese concepto que es hijo de Dios, va a cumplirse lo que dice la carta a los Hebreos: muchos viven en la tierra como esclavos por temor a la muerte. Así dice la Biblia. Y acuérdese que el temor no es un signo de Dios. Señora. ¿Y qué tenía que hacer usted? Ponerse a hacerle coquitos ahí. Tranquilidad, acuérdese de eso que es obsesión externa. Sellar, atar. ¿Y qué hacían los santos? Lo ignoraban o echaban agua bendita y oraban o pedían la ayuda de San Miguel Arcángel. Vamos a finalizar la oración, hijitos. Pues lo que pasa es que yo no le puedo decir, su merced, que yo doy ese seminario solo porque es que viene una doctora y ella explica todo lo que es científico. Yo me encargo es cuando hacemos el retiro todo lo que es espiritual. ¿Ah? Madre, que yo no le puedo decir a usted porque ella tiene su esposo, tiene sus... Sí. Bueno, vamos a... Claro, pero vuelvo y quiero... Vea, ellas me están dando las dos preguntas. ¿Se acuerda que le dije yo? ¿Qué es lo más fácil de distraerlo a uno? Lo externo. Por favor, mire, no se queden en que me vino una sombra, en que vino esto, en que yo sentí esto. Céntrese en Jesús. En Jesús. Ustedes vieron ahí un puntico que ahí creo que lo pasamos, no sé, porque ahí habla de la introspección sana y la introspección mala. La introspección sana, la introspección mala es cuando yo me centro en mí y a mí me pasó esto. Mira, ayer me preguntaban cosas, ¿y qué sería que a mí me dolió por aquí la cabeza? ¿Qué sería que...?
No se queden en eso, que me dolió, que olió, que... Porque si ustedes se centran en eso, ¿a dónde queda el centro? Que es Jesús. Si usted no, mire, cuando uno se centra en que me pasó, en que esto, ya Jesús no está siendo el centro, estoy siendo yo. Y estoy centrado en mí. Nuestra mirada tiene que estar fija y Él tiene que ser el centro. Y desde Él entender todas las cosas. Porque si claro, cada uno me habla, entonces va cada uno a decirme, no, y a mí el otro día esto. No, no pierdan este seminario si ustedes, todo eso, mire, ignórelo, porque al demonio lo que hay es que ignorarlo, al que hay que escuchar es a Dios. Vamos a colocarnos entonces de pie y vamos a hacer una oración final y digamos todos, Padre del cielo, nos colocamos en tus brazos de amor y de protección. Guárdanos y séllanos con la sangre del Cordero de Dios. Protégenos, Dios del cielo y de la tierra. En ti es el único que hay poder. Tú tienes dominio sobre toda autoridad. En el cielo y en la tierra. Y esa autoridad me la has dado como hijo de Dios, como bautizado, y en el nombre tuyo ato, encadeno y amordazo todas las fuerzas del mal, de cualquier manera que hayan llegado a mi vida. Hoy cierro las puertas de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, de mi voluntad, de mi afectividad, de mi sexualidad. Ato a la cruz de Cristo todos los espíritus de venganza maligna, acechanza maligna, venganza maligna. Los encadeno a los pies de la cruz de Cristo. Los amordazo, los nulifico y los echo fuera de mi vida a los pies de la cruz de Cristo. Y les ordeno que nunca más regresen. Me revisto de la armadura de Dios, del casco de la salvación, de la coraza de la justicia, del cinturón de la verdad, del calzado de la paz, del escudo de la fe y de la espada de la palabra de Dios. Guárdanos y protégenos al regresar a casa. Que vaya delante de nosotros San Rafael, abriéndonos caminos, y a nuestra espalda San Miguel Arcángel. Protégenos, Dios del cielo y de la tierra, de todo robo, secuestro, accidente. Haznos invisibles a los agentes del mal, y que nuestra Madre Santísima sea nuestra protectora. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, como la mayoría no estuvieron ayer, les recomiendo, hay un libro en internet, me parece